Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de usted misericordia. Que Adonai alce sobre nosotros su rostro y ponga mucha paz. Y yo quiero decirte de parte del cielo que la paz del Eterno sea en tu vida, que la paz del Eterno sea en tu familia, que la paz del Eterno sea en tu hogar, que la paz del Eterno sea con tus hijos, que la paz del Eterno, aleluya, sea en tu matrimonio, en su noviazgo, y que la paz del Eterno sea sobre nuestra nación, y que la paz del Eterno sea, aleluya, sobre este municipio. Quiero, aleluya, bendecir a cada persona, a cada vecino, que hoy, aleluya, va a disponer su corazón. Cada persona que hoy, aleluya, por medio de la transmisión, aleluya, se va a conectar para escuchar esa palabra, aleluya, que trae refrigerio en nuestras vidas, esa palabra que trae un alimento espiritual, esa palabra que tiene un avivar espiritual, esa palabra que trae, aleluya, un levantamiento espiritual, o esa palabra que trae, aleluya, a nuestra vida, aleluya, y nos hace sentir, nos hace levantar nuevamente, a volver a poner la mirada en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, a volver a confiar en Él, a volver a poner la mirada nuevamente en Él. Y hoy yo traigo una palabra de revelación de parte del cielo para su vida y para mi vida, porque la palabra primeramente habla a nosotros como predicadores, y no solamente a nosotros. Cuando usted abre su Biblia, hace su devocional, hace su lectura diaria, el Padre le va a hablar de distintas y de diversas maneras. Y vemos con preocupación lo que está sucediendo a nivel mundial. Vemos con preocupación lo que cada vez más sucede en el Medio Oriente. Vemos con preocupación lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela. Vemos con preocupación lo que está sucediendo aquí en Colombia con estos grupos armados, al margen de la ley, estos grupos ilegales que hoy se han tomado la nación, que hoy han derramado sangre, que hoy siguen destruyendo pueblos, que hoy siguen destruyendo familias. Pero sabemos, amada iglesia, y usted que me escucha, que son tiempos finales. La palabra dice que la tierra está dando partos de dolor, que la tierra está gimiendo, que la tierra a gritos está pidiendo una intervención divina, que la tierra a gritos quizás está diciendo cuándo, aleluya, vendrá el Mesías por su iglesia, por la novia, para que todo esto termine, para que todo esto acabe. Porque hay muchas personas que hoy dicen: ¿hasta cuándo la guerra? ¿Hasta cuándo los asesinatos? ¿Hasta cuándo los policías tienen que caer? ¿Hasta cuándo la gente inocente? ¿Hasta cuándo los niños? ¿Hasta cuándo los jóvenes? Una guerra absurda que se vive en las naciones, que se vive en nuestros territorios, que se vive dentro de las familias, que se vive dentro de los hogares. Matrimonios que hoy discuten matrimonio, que hoy se dicen malas palabras, matrimonio que hoy se dicen palabras ofensivas. Pero todo esto es porque el diablo se ha introducido. El diablo sabe, amada iglesia, y usted que me escucha, que le queda poco tiempo, que estamos a las puertas de que empiecen a sonar las trompetas. Estamos a las puertas, aleluya, del rato y del arrebatamiento. Estamos a las puertas de que el novio, aleluya, el esposo, vendrá, el amado, vendrá por su novia, porque nos encontraremos con él, y cuando volvamos sobre esta tierra vendremos como esposa.
De momento somos la novia, la iglesia es la novia del amado. En estos momentos la iglesia es la deseada del amado. En estos momentos la iglesia, aleluya, es la que tiene que batallar, es la que tiene que gemir, es la que tiene que orar, es la que tiene que interceder. Pero vemos que tristemente y lamentablemente hay una iglesia dormida, hay una iglesia, aleluya, adormecida, hay una iglesia, aleluya, que no está preparada para el rato. Hay una iglesia que se está dejando entretener. Hay una iglesia que se está dejando llevar, escuche esto, por emociones. Hay iglesia que se está dejando llevar por los entretenimientos. Hay iglesia que se están dejando llevar por las palabras proféticas falsas que hoy día se está dando. Hoy vemos una iglesia débil. Hoy vemos una iglesia que no está estructurada porque han distorsionado el mensaje. Hay una iglesia distorsionada porque se han dejado mover, como dice la Escritura, como las olas del mar, van y vienen. Hay una iglesia que por falta de entendimiento está pereciendo. Hay una iglesia, aleluya, que está falta de entendimiento. Hay una iglesia que está falta de la palabra. Hay una iglesia que está falta de la comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una iglesia, amado, usted que me escuche, que está como Jonás, están durmiendo a un lado de la barca. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia tiene que despertarse. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia tiene que entender y comprender cuál es su posición en el momento en que aceptó a Cristo en su corazón. La iglesia, aleluya, debe de entender y comprender cuál es su posición frente a su familia, cuál es su posición frente a la nación, cuál es la posición que tiene, cuál es la responsabilidad que Dios le ha dado. Esa responsabilidad número 1 es la salvación. Esa responsabilidad número 2 es caminar en santidad. Esa responsabilidad número 3, escuche esto, es predicar la palabra. Esa responsabilidad número 4 es que nuestra familia pueda ser salvada. Pero qué ejemplo, qué testimonio estamos dando nosotros para que nuestros vecinos, para que nuestra familia, para que nuestra nación pueda llegar a los pies del Maestro. Vemos como hoy predicadores han dañado el mensaje, como hoy gente no cree en el mensaje que Dios trae a través de sus siervos. Tiene que venir otro predicador diferente. Tiene que venir otro predicador de afuera para que la gente pueda creer, para que la gente pueda ser salva, para que la gente pueda ser sanada. Escuche esto. Por el día viernes vino aquí a Cali el predicador Juan Carlos Herrigan. Dios lo usa de una manera especial. Dios lo usa de una manera gloriosa. ¡Qué bueno! Y yo me inscribí para ir, para poder entrar. Pero empezó en mí algo, en ir o no ir. Tenía una capacitación que estoy haciendo, un diplomado en Derechos Humanos, otra capacitación que estoy haciendo en otros grupos. Y por X o Y motivo no se dieron las capacitaciones. Pero escuche esto, que es lo más tremendo. Y estaba pues en mi corazón ir, pero usted sabe que el Espíritu Santo es el que nos orienta y es el que nos lleva a hacer las cosas de manera correcta. Y en eso que yo llego, ando en la moto, llego aquí a casa cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar a mi vida. ¿Y sabe qué habló el Espíritu Santo a mi vida? ¿Qué es lo que tiene Él que yo no te haya dado a ti? ¿Cuáles son los milagros que Él ha hecho que
que el Padre a través de ti ha hecho. Y me enviaron videos, me enviaron cosas de sanación y el Espíritu Santo. Como Él es bonito, Él es hermoso. Reargulló mi vida y trajo a memoria. No es para vanagloria mía, no, porque la gloria es de Dios. Yo no sano, yo no salvo, yo no hago nada. Solamente soy una vasija, solamente soy un instrumento en las manos del Padre, a través del Hijo y del Hijo, a través del Espíritu Santo. De un joven, me enviaron un video de un joven de aquí de Puerto Tecada que andaba en muletas, y Dios a través de la vida de este hombre lo usó para que fuera sano, pero el Espíritu Santo me reargulló y me hizo traer a memoria la vez, aleluya, que Él me permitió ir a Pasto, aleluya, orar por una mujer, por una mujer y un varón, que los médicos lo habían desahuciado por cáncer, que los médicos habían dictaminado, escuche esto, que ya no había nada que hacer, que el cáncer era terminal, que les habían dado pocos días de vida. Oré por estas personas. Y a los días, o al mes, no recuerdo muy bien, para no mentir, me llaman de paso para darme el testimonio, diciéndome: pastor, gracias. Aquel joven que los médicos habían dictaminado que tenía cáncer terminal, cuando lo llevamos a la cita, aleluya, los médicos dijeron que qué era lo que había sucedido. Cuando aquella mujer también fue a la última cita, le dijeron que qué era lo que había pasado, que el cáncer se había disipado, que el cáncer ya no estaba, aleluya. Y eso es lo que el pueblo debe de entender y comprender, que si usted lo busca, que si usted le llama, que si usted está en comunión con Él, escuche esto, Él puede hacer milagros, Él puede hacer maravilla, Él puede hacer cosas impresionantes. Y usted no tiene que esperar que venga X predicador, usted no tiene que esperar que venga Y predicador para que ore por usted. No, usted puede orar por su familiar que está enfermo. Usted, Dios le ha dado la unción, Dios le ha dado poder, Dios le ha dado la presencia maravillosa del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo está pereciendo de conocimiento. El pueblo de Dios se ha vuelto un pueblo perezoso. El pueblo de Dios ya no ora, ya no lee la palabra. El pueblo de Dios ya no ayuna. El pueblo de Dios se ha desentendido de Él. Y después dicen: pero ¿por qué me está sucediendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué lo otro? Pero hoy yo quiero hablarte de algo que está a punto de suceder. Y este tema es un tema escatológico, como lo he nombrado, y que es la escatología. La escatología es aquello que estudia los hechos pasados, presentes y lo que va a pasar en un futuro, lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo es el que ha titulado este tema. Yo solamente oigo su voz, el cual Él lo ha titulado Siendo Prudentes. Pero no te voy a hablar de una prudencia quizás de nuestro comportamiento, de una prudencia quizás de cómo nosotros podemos hablar, porque aún para hablar, aún para vestir y aún para otras cosas, cada uno de nosotros debemos de manejar la prudencia. Pero en este caso, yo te voy a hablar de la prudencia que te va a llevar a la salvación, de la prudencia que me va a llevar a la salvación, de la prudencia, aleluya, que me va a preparar para estar listo con mi antorcha, para estar preparado cuando, aleluya, el esposo, cuando el novio venga por su novia. Hoy día la iglesia está siendo entretenida. Hoy día la iglesia se está dejando llevar por emociones.
No, porque es la iglesia más grande, porque es la iglesia que mejor adora, sabe algo. Hay líderes que adoran, hay pastores que predican, pero en su lengua tienen al diablo, en su boca, aleluya, están transmitiendo mensajes de mentira, en su boca adoradores están transmitiendo, aleluya, adoración que no agrada al Padre, adoración que no pasa del techo. ¿Cómo está siendo tu prudencia para su salvación? ¿Cómo está siendo mi prudencia para mi salvación? ¿Cómo está siendo mi prudencia para estos últimos tiempos? Para esto que está aconteciendo, para esto que estamos viviendo, para esto que estamos viendo, para esto que Dios está, aleluya, dándonos señales de lo que va a venir, de lo que va a suceder. Y escuche eso. Por eso es bueno usted y yo mirar lo que pasa en el Medio Oriente, lo que está pasando con Israel en este momento. Si acaban en el Medio Oriente, si acaban de unirse 60 naciones, y entre ellas algunas naciones, Egipto, que fueron y le dieron la mano al primer ministro de Israel, diciendo que la paz, diciendo que el cese al fuego, y hoy se han unido a grupos terroristas y ya se unieron, escuche esto, 60 naciones del Medio Oriente para unirse en contra de Israel. ¿Qué le queda a esto? Mientras que muchos culpan a Israel, mientras que muchos dicen que Israel es una nación genocida, pero cuando estudien y vean la historia de Israel, entonces entenderán el porqué. Es la nación escogida por Dios, es la nación escogida por aquel que creó los cielos y la tierra. Habiendo tantas naciones, a él les plació escoger ese pedazo de tierra. Y Egipto le mandó un mensaje al primer ministro de Israel diciendo que está dispuesto a defender los ataques que le está haciendo contra Irán y contra estas otras naciones. Se ha puesto a favor del grupo de Hamás. Escuche esto. Estamos a las puertas. Hay que empezar a encender esa antorcha si usted y yo la teníamos apagada. Hay que empezar a buscar del Padre como nunca antes lo hemos buscado. Hay que empezar a interceder, a orar por nuestra familia. Quizás como usted y yo nunca lo hemos hecho. Hay que empezar a orar, a interceder por esta nación como nunca antes lo habíamos hecho. Hay que empezar a orar, a interceder por la salvación de las almas, quizás como usted y yo nunca lo habíamos hecho. Porque las puertas del arrebatamiento están a la vuelta de la esquina. Están tan pronto, pero que el pueblo no ha entendido porque sigue en un dormimiento espiritual total, en un sueño donde no quieren despertar. ¿Y qué es siendo prudentes para nuestra salvación? Para su salvación, para la salvación de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. La prudencia es la virtud de la razón práctica que permite a una persona discernir entre lo bueno y lo malo. Reflexión y previsión. ¿Y qué es previsión?
que con el discernimiento yo puedo prevenir lo que yo sé que me va a hacer pecar, que yo puedo prevenir lo que yo sé, lo que no le agrada a Dios, que yo puedo prevenir lo que yo sé, aleluya, que me va a hacer caer y me va a hacer apartar de la palabra, me va a hacer apartar de los caminos, me va a hacer apartar, aleluya, de eso, del plan y del propósito que ya Dios tiene con usted y conmigo. Reflexión y previsión en sus decisiones y oraciones para vivir de acuerdo con los principios y mandamientos divinos. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo estamos viviendo nosotros esos mandamientos? ¿Cómo los estamos llevando por práctica? ¿Cuál es esa virtud y cuál es esa razón que nos están permitiendo discernir qué es lo bueno y qué es lo malo? Hoy día vemos mucho charlatán, vemos mucho, por allí anda un predicador, escuche esto, diciéndole a la gente que le entregue sus terrenos, que lo venda en sus casas y se lo entreguen para que Dios le multiplique. No caiga en ese error. Son mentirosos, son falsos maestros. Y la palabra lo dice, que en los últimos tiempos se levantaría falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas. Pero hoy la gente es engañada, el pueblo es engañada porque no ora y porque no tiene discernimiento, porque no escudriña las escrituras. Aquí no se predica sino palabra de Dios. Aquí yo no he venido para distorsionar la palabra. Aquí yo no he venido a usted para decirle a usted que venda su casa y que me dé su dinero. No, aquí se predica de un evangelio puro, de un evangelio sano. De un evangelio que lo lleve a usted, que me lleve a mí, que lleve a nuestra familia al reino de los cielos. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Padre. Sin santidad no veremos al Señor. Sin santidad usted y yo no nos iremos en el arrebatamiento. Y la palabra dice: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Usted y yo tenemos que ser de los llamados, pero también tenemos que ser de los escogidos, de los elegidos del Padre. Y que cuando estemos delante de su presencia, que estemos dando cuenta, Él nos pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero hoy día eso no está sucediendo dentro del pueblo. Hoy día eso no está sucediendo dentro de la iglesia de Yeshua. Amada iglesia, usted y yo tenemos que a partir de hoy prepararnos y estar preparados todos los días, porque usted y yo no sabemos cuándo será el día en que vamos a partir. Puede ser mañana, puede ser el próximo mes, puede ser empezando el año próximo, puede ser esta noche, puede ser esta madrugada. Usted y yo no lo sabemos, pero si usted no está preparado, si usted no está bien con el Padre, si yo no estoy bien con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿dónde se irá mi alma? Recuerden que la palabra dice que cuando una persona muere, automáticamente dice que el cuerpo polvo es, polvo se convertirá. Automáticamente, escuche esto, el espíritu vuelve al Padre, pero el alma en la que se condena, o el alma es la que se salva. ¿Y cómo está su diario vivir con el Padre? ¿Cómo está nuestro diario vivir con el Hijo? ¿Cómo está nuestro diario vivir con el Espíritu Santo? Tenemos que empezar a vivir una vida en santidad. Tenemos que empezar nuevamente, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Una iglesia de fuego, una iglesia de llamas, una iglesia encendida.
Una iglesia que vuelva a sentir la manifestación del Espíritu Santo. Una iglesia que vuelva a escuchar la voz del Espíritu Santo. Una iglesia que vuelva a sentir la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que vuelva a ser llena del Espíritu Santo como el día del Pentecostés. Pero para poder también ser llenos tiene que haber una preparación. Y como usted y yo nos estamos preparando para lo que viene. Es cierto que en los tiempos finales va a venir el último avivamiento. Hay muchos que hablan, viene el avivamiento. No, el último y gran avivamiento vendrá en el tiempo final. Pero que ahora, en la misericordia, en la gracia y en la bondad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le está dando la oportunidad al ser humano de que vengan a los pies del Maestro, de que vengan a los pies del Mesías, de que vengan nuevamente a Él, se conviertan de sus malos caminos. Lo dice el profeta Isaías: si mi pueblo se humillare y dejare sus malos caminos, si arrepintiere, orare, entonces yo oiré desde los cielos, inclinaré mi rostro, mi oído y sanaré vuestra tierra. Si mi pueblo se humillase, pero hoy el pueblo no se quiere humillar, porque son más las rivalidades entre iglesias, son más los celos ministeriales. Puede más el orgullo, puede más la altivez, puede más la arrogancia, puede más la prepotencia que el humillarnos delante de Dios, que en dejar todo eso y saber que no es X denominación, que no es X predicador, porque la iglesia es usted y yo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Pero pastores criticándose entre pastores, líderes criticándose entre líderes, adoradores peleando entre adoradores, quién es el que mejor canta, quién es el que mejor toca. Esto no se trata de eso, esto se trata de un corazón dispuesto, esto se trata, aleluya, de servir al Padre, esto se trata de predicar el Evangelio, esto se trata de dar ejemplo, esto se trata, amada iglesia, y usted que me escucha, de agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes que agradar, antes que obedecer a los hombres, yo tengo que agradar y obedecer a Dios. Pero estamos agradando al Padre, estamos agradando al Hijo, estamos agradando al Espíritu Santo de Adonai. Esto no es solo venir a la iglesia, sentarme y escuchar palabra, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Mire, hay algo que usted y yo debemos entender, que la salvación es individual. Y usted es el que tiene que luchar por su salvación. Yo tengo que luchar por mi salvación. Si usted viene o no viene, yo cumplo con predicar el Evangelio. Yo cumplo con avanzar. Yo cumplo, aleluya, por darle la revelación del Padre que da a mi vida a través de su palabra para impartirla. Pero depende de usted, no depende de mí. Porque yo no soy el que salvo. La mirada no está en los predicadores, la mirada está en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el que vino y murió para darnos la salvación y la vida eterna. Hay personas que se están preocupando y le dan más espacio a otras cosas que en venir a lo que es de Dios. Por eso cuando María y José salieron, y ya después, creo que a 2 días de camino, cuando fueron a ver dónde está el muchacho, se devolvieron. Y el hijo estaba en el templo, y los que estaban ahí estaban maravillados. Y cuando llegan sus padres y empieza a haber una conversación, el maestro le dice: me es necesario
que en los negocios de mi Padre yo esté. En pocas palabras quiso decir el maestro, me es necesario estar en el reino de mi Padre. Me es necesario estar conectado con Él. Me es necesario congregarme, me es necesario. A la iglesia no se viene a dormir. A la iglesia no se viene a chatear. A la iglesia no se viene, escuche esto, a tomar selfies. A la iglesia se viene a buscar la presencia. A la iglesia se viene a escuchar la palabra. A la iglesia se viene, aleluya, para que usted venga y pueda ser lleno y el Espíritu Santo hable a su vida. Muchas veces el pueblo de Dios, estoy hablando en general, prefiere irse a las fiestas, prefiere irse a otras cosas, claro. No quiero que vaya a malinterpretar que hay que disfrutar, sí. Hay que salir, sí, hay que pasar tiempo con la familia, sí, porque primero es la familia, segundo el trabajo y tercero la iglesia. Yo no le estoy diciendo que abandone su familia, yo no le estoy diciendo que no comparta con su familia, pero la palabra dice que todo tiene su tiempo. De toda la semana, el único día que quizás usted puede venir un miércoles, o puede venir un sábado, puede venir un domingo, y el resto del tiempo usted tiene para compartir, porque justo ese día saca usted para ir a otras cosas y no se lo saca el Padre. No se lo saca el Hijo. ¿Cuánto tiempo tiene usted para orar en su casa y no lo hace? ¿Cuánto tiempo tiene usted para leer la Escritura si no lo hace? ¿Cuánto tiempo tiene usted y no lo hace? Pero vamos a la Biblia, a donde te quiero llevar. Y a donde yo quiero que usted pueda entender y comprender por qué debemos de ser prudentes para nuestra salvación, para poder ir al cielo. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Del versículo 1 al versículo 13. Y leemos esta porción de la palabra bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 25, el Evangelio según San Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13, mire lo que dice la palabra. Y como título dice la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron. Y así está la iglesia, adormilada. Así está la iglesia apagada. Así está la iglesia fría. Así está la iglesia, aleluya, apática. Así está la iglesia que no quiere nada con Dios. Así está la iglesia, aleluya, apartada de Él. Se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salí a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores
y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Aquí vemos una parábola que compara la iglesia de hoy en día. Dice que 5 eran necias, pero 5 fueron prudentes. 5 que se proveyeron de aceite. 5 que estaban a la expectativa. 5 que estaban pendientes a la hora que llegaba el novio se tardaba, pero ellas no se desesperaron, ellas se aguantaron, ellas esperaron. Pero dicen que a medianoche apareció. Pero habían otras necias que se adormiraron. Habían otras necias que se quedaron dormidas. Habían otras necias que cuando llegó el novio le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Y ella y las otras le dijeron: no, porque al darlos a ustedes no sabemos si nos alcance. Y así va, y así hay mucha gente que dice que yo me cojo del brazo de mi esposo. Es que yo me cojo, yo me agarro de la mano de mi hijo. Es que yo me agarro. No, escuche eso. Es usted que tiene que encender su lámpara. Es usted y soy yo los que tenemos que estar preparados. Es usted y soy yo, amada iglesia, que me escucha. Usted que me escucha, escuche eso. Las bodas del Cordero, aleluya, es una fiesta sin precedente. Usted y yo no podemos quedarnos. Usted y yo tenemos que ir a las bodas del Cordero. Usted y yo tenemos que encontrarnos con el Rey. Usted y yo, aleluya, debemos tener nuestro aceite, nuestra lámpara y nuestro altar encendido para Él. Pero la iglesia se ha dejado cegar. La iglesia se ha dejado adormecer por tanto show. La iglesia se ha dejado adormecer por tanto entretenimiento. La iglesia se ha dejado adormecer por palabras falsas, palabras mentirosas que hoy se predica, que hoy se habla, que hoy sale de mucho charlatán, que hoy sale de mucho predicador, que no está lleno de fuego, que no está lleno de la unción, que no escucha la voz de Dios, sino que están actuando bajo su humanidad, sino que están actuando bajo su razonamiento y no bajo el razonamiento. No, aleluya, escuche esto, bajo la visión, bajo la dirección, bajo la revelación del Padre a través del Hijo y del Hijo a través del Espíritu Santo. La iglesia de hoy está totalmente adormecida. No, hoy no voy a la iglesia porque tengo eso. No siga viniendo. Yo no lo estoy obligando tampoco. El problema es suyo. Pero también el problema es mío si yo no le predico. El problema también va a ser mío y yo le voy a dar cuentas a Dios si yo no le hablo con la verdad. El problema también va a ser mío y yo le voy a dar cuentas al Padre si yo no le predico a usted un evangelio, aleluya, como está aquí aplicado en su palabra. Yo no puedo venir a enseñarle un evangelio diferente, porque aún la palabra del Padre dice, y escrito está: si un ángel del cielo descendiere y predicare un evangelio diferente, no le creáis. Pero hay muchos que se han disfrazado de ovejas y son totalmente lobos rapaces, que se están enriqueciendo a cuesta del pueblo, están engañando al pueblo. Venga, siembre 1 millón para que Dios le dé 3. Venga, siembre su casa para que Dios le dé 3 edificios. Mentiras del diablo, mercenarios de la fe. Son mercenarios de la fe. Le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque aún hay predicadores que predicamos
a tiempo y fuera de tiempo y no torcemos la palabra. No torcemos el evangelio. Donde hoy día, escuche esto, muchos predicadores se preocupan más por el diezmo y por la ofrenda, de que la oveja, de que la persona, aleluya, pueda irse al cielo. Hoy hay un evangelio light, hay un evangelio diferente. Cuando leemos la historia del cristianismo, vamos a ver y entender cómo era la iglesia primitiva. Aún estando en persecución, aún pasando cosas difíciles, aleluya, no dejaban de predicar el evangelio. Pero un evangelio puro, un evangelio sano, un evangelio de verdad. No como un evangelio que hoy día muchos están predicando. No como un evangelio que muchos hoy día están hablando diferente, distorsionando la palabra. De cada 100 personas en una iglesia, escuche esto, una estadística que hay: de cada 100 personas que hay en una iglesia, el 2% se iría al cielo y el otro se va a quedar. Usted y yo tenemos que ser de ese 2%. Porque hoy en día usted puede ver muchas iglesias llenas. Y quizás aquí a nosotros nos pueden criticar, pero que ustedes son uno, a veces no va. No me interesa. A mí lo que me interesa es predicar un evangelio puro. A mí lo que me interesa es hablarle a usted con la verdad, sin tataveos ninguno, sino de que usted pueda entender y comprender de que tiene que prepararse, de que tiene que meterse con Dios, de que tiene que vivir en santidad, de que tiene que vivir en rectitud, de que tiene que vivir en comunión, en lectura de la palabra, en ayuno, para que podamos alcanzar la salvación. Pero también escuche esto: hay personas que porque creen que oran muchas horas se enteran, no, eso tampoco lo va a salvar. Es la santidad a Adonai, es la santidad al Padre, es lo que podamos impartir, lo que hay dentro de nuestro corazón, un corazón sincero, un corazón puro, un corazón sin mancha y un corazón dispuesto a servirle. Porque hay muchos que hoy cobran por predicar el evangelio. ¿Usted quién le dijo que Jesús cuando cobró? Los apóstoles cuando cobraron por predicar el evangelio. Adoradores que vienen y ya son como en los conciertos del mundo. Un cantante de popular que ya tienen VIP, tienen media, tienen y las otras no, y así están. Y así está la iglesia cristiana. Así hay mucho adorador, así hay mucho predicador. Si no me dan tanto no voy, si no está el hotel no voy, si no está el comida no voy. No, hay que dejar eso y tienen que arrepentirse, porque si no se van a ir al mismo infierno. Tienen que volverse a Dios, tienen que verdaderamente volver a su presencia, volver al primer amor. Quizá muchos me van a juzgar, quizá muchos van a hablar, pero yo hablo, aleluya, palabra del Padre. ¿Y cuánto pueblo está como aquellas vírgenes insensatas, aquellas vírgenes necias, esperando sentados y allí sin hacer nada? No, esto es de movimiento. Esto es de acercarse a Él todos los días. Esto es de ir en comunión con Él todos los días. No una semana, no una vez a la semana, no 2 veces al año. No, es que yo voy a ayunar. ¿Y cuánto ayuna usted? No, yo ayuno una vez al año. No. Ayune más de seguido.
Pídale la orientación, la guía al Espíritu Santo. Ore más de seguido, pídele la ayuda, la guía, la orientación al Espíritu Santo. Lea la palabra todos los días, pídale la guía, la orientación al Espíritu Santo, cómo hacerlo, cómo leerla, que leer la interpretación. Se adormecieron estas, pero cuando llegaron, las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os los compréis. Pero mientras que ellas iban, y cuando llegaron: Señor, ábrenos, no las conozco. ¿Y qué va a decir el Padre? ¿Qué va a decir? ¿Qué dice la palabra? Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos aquello. Pero Él le responderá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y así hay muchos predicadores, hacedores, que son hacedores de maldad, porque andan predicando un evangelio diferente. Mire lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 7. Allí mismo en el evangelio según San Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 29. Yo quiero que usted, amada iglesia, hoy salga de aquí entendiendo que estamos a las puertas, entendiendo, aleluya, que si usted no está como las vírgenes prudentes, se va a quedar del arrebatamiento y del arrebato, y lo que le va a tocar pasar aquí en esta tierra va a ser algo sin precedente. Le va a tocar que sufrir, le va a tocar que dar su vida para poder ser salvado. Dice así las Escrituras: así pues, todo el que se oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente. Vuelve y lo recalca: que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó, y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Tremendo. Que dice que la gente ¿cómo quedó? Maravillada. ¿Por qué? Porque enseñaba ¿qué? La doctrina de la prosperidad, como enseñan hoy. Él aquí no me dice la Escritura que estaba enseñando que no, Dios mira solamente tu corazón. Ahí no le importa a usted cómo viste, ahí no le importa a usted cómo pueda vivir, solamente su corazón. Olvídese de ese cuento mentiroso que el diablo ha introducido en la iglesia. No es que la vestimenta no tiene nada que ver. La palabra me dice que debemos de ser prudentes aún al vestir. Que tanto el hombre no vestirá ropa de mujer y la mujer no vestirá ropa de hombre. Y me dice que tanto el hombre como la mujer debemos de vestir ¿qué? Decorosamente. Porque nuestro cuerpo es templo ¿de quién? No de su novio, no del esposo, no del vecino, es templo del Espíritu Santo.
Y aquí él está diciendo, él edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Mi Cristo de gloria. ¿Quién es la roca? Aquel que ha dado salvación. ¿Quién es la roca? Aquel, aleluya, que ha dado la victoria. Pero hay muchos que hoy en día saben en quién están edificando su vida. En X pastor o en X iglesia. Están poniendo la mirada no en Cristo, no en el Padre, no en el Espíritu Santo, sino en el hombre. En la iglesia tal, porque ahí sí se llena. Pero yo les puedo asegurar que el Espíritu Santo es más fácil que se mueva en una iglesia donde hayan 2 o 3, porque, ¿sabe por qué? Porque hay verdaderamente hay corazones contritos y humillados, que en una iglesia de miles donde hay corazones arrogantes, donde hay corazones altivos, donde hay corazones prepotentes, donde hay gente andando en pecado, donde los líderes están en fornicación, están en adulterio, donde el predicador, escuche eso, anda mal delante de la presencia de Dios. Y Dios no quiere cantidad, Él quiere calidad. Su vida y mi vida tiene que ser edificada sobre Jesucristo. No sobre el hombre, no sobre su esposo, no sobre sus hijos. Es sobre Jesucristo, el consumador de todo, el que ha dado la victoria, el autor y consumador de la fe. Los grandes profetas, los grandes hombres y mujeres que narra la Biblia fueron hombres que edificaron su casa sobre la roca, su vida sobre la roca, sobre Jesucristo. No sobre el hombre, no sobre la palabrería de muchos mentirosos, de muchos charlatanes. Mire lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. El libro de Filipenses, la epístola a los Filipenses capítulo 2, versículo 12. Está después de la epístola a los Efesios. Está Gálatas, Efesios y sigue Filipenses. El libro de la epístola a los Filipenses capítulo 2, versículo 12. Mire lo que me dice la hermosa palabra. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado. ¿Por qué? ¿Por el pastor? ¿Por el carro? ¿Por la casa? ¿Por la moto? ¿Qué dice? ¿Por mi qué? Por mi salvación. Por mi salvación. Y hoy usted que está escuchando, y mucha gente que va a ver este mensaje, luche, cuidado, cuide su salvación. ¿De qué me vale tenerlo todo, ganarlo todo y perder una salvación tan valiosa? Y no tener el temor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trabajad, dice la palabra, con sumo cuidado por vuestra salvación. Pero hay muchos que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar casa, te esperan las naciones, sí. No estoy diciendo que Dios no pueda llevar a las naciones, si lleva. No estoy diciendo que Dios te pueda prosperar en todas las áreas de tu vida. Pero yo quiero ser prosperado ¿dónde? En el cielo. Claro que hay necesidades aquí en la tierra, sí. Por eso la palabra dice, mi Dios pues suplirá lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero también me dice, me enseña la palabra, buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que yo debo de preocuparme primero por el reino. Yo debo de preocuparme por mi vida. Yo debo de preocuparme por mi salvación. Pero también debo de preocuparme que mi familia sea salva, que mi familia se convierta a Cristo. Dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio. Que mi familia pueda ver, entender y comprender que si no buscan de Dios, lo siento mucho, pero se van a ir para el infierno. Lo siento mucho, pero les espera un lugar de tormento. Lo siento mucho, pero es un castigo por la eternidad y por los siglos de los siglos. Y esta es la clase de mensaje que no le gusta a mucha gente. No es que ya no se puede predicar allí porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabía usted que la gracia es más peligrosa que la ley? Si a mí me vienen a escoger entre la ley y la gracia, hablo por mí, no hablo por nadie más. Yo escogería la ley, la ley. Pero la gracia es mucho más peligrosa. Pero hoy la gracia, ¿sabe cómo la han tomado? La gracia la han tomado como libertinaje. Yo peco, rezo y no pasa nada. Yo me voy, yo me visto como quiera, voy a la iglesia como se me da la gana. Yo voy, aleluya, a adorar, voy a predicar como se me da la gana y no pasa nada. No, mucho cuidado. No erréis, Él no puede ser burlado. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Dicen que se acostaban aún con las mujeres que cuidaban en el templo. Hacían fuego extraño y ¿qué pasó? Ese mismo fuego los consumió. No sea que ese fuego los consuma. Hay gente que piensa que subirse como se sube mucho y predicar como predicamos estando mal. Mucho cuidado. No juegue con candela, no juegue con fuego. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando que no estoy con vosotros, estoy ausente, pero les estaba enviando mensaje. Trabajad con mucho cuidado por vuestra salvación. Aunque él se preocupaba por su salvación, pero también se estaba preocupando, enviando mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que usted y yo hoy estamos dando para que la gente pueda ser salvada por Cristo? ¿Cómo está siendo nuestra apariencia en Cristo? Cristianos que todavía se pegan su bailoteada. Cristianos que todavía se pegan su copita de alcohol. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces cuando yo salgo, me encuentro con amigos tomando un trago, yo no tomo, yo soy cristiano evangélico, soy predicador de la palabra. Una vez, quizás varias ocasiones me han dicho, pero es que tomarse una cerveza no es mala, pero yo le aplico la palabra, sí, para usted no es mala, pero la palabra me dice y me enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Si yo me tomo una cerveza ahora, usted me ve, contamino mi cuerpo, pero no es el hecho de que no me la pueda tomar, yo me la puedo tomar. Todo me es lícito, más no todo me conviene, todo me es lícito, más no todo me edifica. Yo me la tomo hoy, pero usted el día de mañana se va a encargar de fulanito de tal día se tomó una cerveza. Hay gente que está viendo, hay gente que está mirando, hay gente, ¿sabe por qué? Porque usted y yo somos una carta abierta, usted y yo somos un libro. Y la gente está en la expectativa. Satanás está buscando la manera de que usted y yo caigamos. Satanás está buscando la manera de apartarnos. Satanás está buscando la manera de hacernos caer para que nos señalen, de hacernos caer. Muchas ocasiones yo he compartido, sí, en reuniones están tomando, no tomo, gástenme una gaseosa o algo. Aprovecho, hablo con ellos un ratico, pero ya cuando empiezan con muchas gracias, pero ya tengo que ir, me salgo y me voy. ¿Sabe por qué? Porque hay un dicho, hay un refrán que dice que huir del peligro no es cobardía. José huyó de la tentación.
José huyó del pecado. José huyó de lo que él sabía. Que si él caía, si él accedía, entonces el plan que Dios tenía preparado para él, hasta allí iba a quedar. Y la historia hubiese sido diferente. Pero Dios tiene una historia con usted y conmigo. Que usted y de mí depende que esa historia el día de mañana pueda decir la gente: ser un hombre, una mujer de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 3. Hasta ahora hay algunos que le atribuyen el libro de Hebreos al apóstol Pablo, pero no se ha podido a ciencia cierta saber si lo escribió el apóstol Pablo, quien escribió esta epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos capítulo 2 versículo 3. Mire lo que dice: ¿cómo saldremos a sueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? El propio Señor comenzó a anunciar esta salvación, que luego fue confirmada por la palabra de quienes la oyeron. ¿Cómo saldremos a sueltos nosotros si descuidamos qué? Tan grande salvación. Usted y yo debemos de cuidar nuestra salvación. No se deje entretener, no se deje desviar por el camino. Venga a los servicios. Claro, hay momentos que yo sé y entiendo, y se entiende que hay personas que por su trabajo, pero hay otras que ya vienen por allá. Yo tengo que darle el primer lugar a Él. Y mire, y termino con Proverbios capítulo 22 versículo 3. Proverbios capítulo 22 versículo 3. El prudente ve el peligro y se esconde. Los simples siguen adelante y lo pagan. O sea que hay que huirle al peligro. Entonces surge una pregunta: ¿qué demanda la prudencia en nuestras vidas para la salvación? Lo que demanda, con todo lo que hemos visto, número uno, la obediencia. Hay que ser obedientes a que a sus mandamientos, a su palabra y a lo que Él nos envía a hacer y a lo que está establecido en Él. Número dos, la previsión. Lo que yo le decía al principio: si yo tengo el don de discernimiento, sé que eso me va a hacer caer para yo adelantarme ¿qué? A lo que yo sé que no le va a agradar a Dios. Entonces yo más vale, como dice, que soy prudente, soy como José y huyo. Y como dice aquí en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y se esconde. Eso hace la previsión. Número 3, tener control de mi cuerpo, tener control, tener dominio propio, tomar buenas decisiones, tener control, que mi espíritu, que mi carne se sujete a mi espíritu y no mi espíritu se sujete a la carne. Número 4, discernimiento de espíritu, para entender y comprender las cosas y aún la palabra de Dios y lo que Él nos quiere hablar. Y número 5, tener siempre puesta la confianza en Dios. Hay que tener la confianza puesta en Él. Así que en esta hora yo te invito y yo te animo
a que sigamos adelante, sigamos avanzando y a que no descuidamos, como dice la palabra, una salvación tan grande y tan maravillosa como lo que es esta. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Bendecimos a cada persona que ha escuchado este mensaje. Bendecimos a cada persona, a cada vecino que hoy ha abierto su corazón. Y yo sé que esta palabra ha llegado a su vida con amor y con mucho cariño, y que el Espíritu Santo le ha hecho entender, comprender y ver las cosas. Así que vamos a darle gracias a Dios.